en el Salmo 31, versículo 15, a modo de referencia, va a ser una predicación temática. Me gustaría hablar acerca del cuidado paternal de Dios. ¿Cuánto es lo que está en las manos del Señor de nuestras vidas y cómo eso implica? ¿Qué implicaciones trae eso sobre nuestras vidas? Me gustaría que podamos leer el Salmo 31, versículo 15. Dice: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ella, por el Espíritu Santo que mora en nosotros y es el que trae claridad e iluminación a nuestras mentes. Y en esta hora, particularmente por mi vida, te pido que me ayudes a hacer claro, que tu iglesia pueda entender, que juntos podamos seguir en este camino, en este peregrinaje de la vida cristiana, honrándote y glorificándote en todo. Pero por sobre todas las cosas, como hoy hablaremos y veremos, podamos confiar en tu soberanía, en el control que tú tienes de todas las cosas, Señor. Que tú puedas disponer los corazones de mis hermanos para oír y estar atentos a tu palabra. Oramos y encomendamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo lo hacemos. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. El mandamiento que más se repite en la Biblia, de diferentes maneras, a diferentes personas, en diferentes circunstancias, es: no temas. No temas. Aparece muchísimas veces en las Escrituras. Es algo que podemos encontrar a lo largo de toda la historia bíblica. Génesis, por ejemplo, capítulo 15, versículo 1, el Señor hablándole a Abraham, le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Hablando a Jacob en Génesis capítulo 26, versículo 24, dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Hablándole a Josué en Josué capítulo 1, versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Y a sus discípulos, en Juan capítulo 14, versículo 27, el Señor mismo le dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y así pudiéramos seguir citando versículo tras versículo en las Escrituras, donde encontramos la misma exhortación de parte de Dios para su pueblo. No tengan temor, no se intimiden. Y el Señor sabe muy bien, en el mundo en el que hoy nosotros vivimos, que está lleno de amenazas. Y Él sabe muy bien que en nuestros corazones existe la tendencia de llenarnos de temor. Tendemos a llenarnos de ansiedad. Cuando nosotros pensamos que en todas las cosas que pudieran suceder en el futuro, nos llenamos de ansiedad, de preocupación. Y ahora que estamos en un nuevo año, 13 días de un nuevo año, este es un buen momento para poder recordar acerca del cuidado paternal de Dios sobre nuestras vidas, sobre cada circunstancia de nuestra vida. Si hay algo de lo que podemos estar completamente seguros, es que en este 2019 nosotros no tenemos la menor idea de los problemas que vamos a tener que enfrentar. ¿O tú lo sabes? Nosotros no tenemos la menor idea de las decisiones que vamos a tener que tomar en este año. Nosotros no sabemos cuáles van a ser las circunstancias en las que nos veremos y tendremos que tomar decisiones a lo largo de cada día, de cada mes de este año. Por supuesto, tampoco sabemos cuáles serán las bendiciones que vamos a recibir de parte de nuestro Dios. Y uno de los antídotos más eficaz que nosotros podemos aplicar sobre nuestros corazones
para que nuestros corazones no se llenen de temor, no se llenen de ansiedad ante todas estas posibilidades que tenemos delante de nosotros. Es esta verdad del capítulo 31, del versículo 15 de Salmo, expresada por David, de una forma tan sencilla. Él dice: en tus manos están mis tiempos. Cuando David escribió este salmo, es obvio que él había sufrido mucho, él había padecido mucho, y lo podemos ver claramente a lo largo de todo el salmo. En el versículo 2, él dice que él ha venido a ser como un vaso quebrado, dice David. Y otra versión de la Biblia, la NBI, me gusta cómo lo dice. Él dice: he venido a ser como una vasija hecha pedazos. Así se sentía David. ¿Y cómo nos sentimos nosotros en este inicio de 2019? Donde muchos declaran en este año va a ser un año de poder y de gloria, un año de éxitos, un año de prosperidad y sin sufrimiento y sin dolor. Yo llevo 13 días de este año y le puedo asegurar que he pasado por muchas circunstancias dolorosas, aflicciones y sufrimiento. Pero aún sigo confiando en Dios. Y puedo saber que lo que yo llegue a declarar, de lo que yo pueda decretar, no tiene poder alguno. El que tiene el poder, el que tiene el control de todas las cosas es Dios. Todo lo demás es palabrería, es vanidad, es orgullo y soberbia. Pero aquí está David. En ese momento él se sentía quebrantado. Yo estoy como una vasija hecha pedazos, dice. Pero a pesar de todas estas dificultades que David tenía que atravesar a lo largo de su vida, sobre estos últimos años, él sabía algo. Él sabía que podía descansar plenamente en ese Dios todopoderoso que tenemos. Él sabía que tenemos un Dios fiel que cumple sus promesas. Ese Dios lleno de bondad, lleno de misericordia, que cuida y protege a cada uno de los suyos, a cada uno de sus hijos. Queridos hermanos, nuestras vidas, tu vida y la mía, no están en las manos de un ángel. Tu vida y la mía no están en las manos del arcángel Gabriel. No está en las manos de algún serafín. Nuestras vidas no están en las manos de otras personas, de las personas que nos rodean, del presidente, del patrón en tu trabajo. No está en las manos del destino. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Es más, al fin de cuentas nuestras vidas ni siquiera están en nuestras manos. Hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que nosotros mismos no tenemos ningún control. ¿O no es así? ¿Tú puedes controlar las situaciones y los eventos que ocurran en tu vida? ¿Tú puedes saber qué es lo que pasará dentro de una hora? Es en las manos de Dios que está tu vida y mi vida. Por eso lo que yo quiero que veamos en esta mañana es el alcance de ese cuidado de Dios. El alcance de ese cuidado de Dios. Y por un lado quiero responder una pregunta. ¿Qué tanto de nuestras vidas está en las manos de Dios? ¿Qué tanto de tu vida, qué tanto de mi vida está en las manos de Dios? Y luego que veamos eso, yo quisiera considerar en segundo lugar cómo nosotros, como tú y yo, hacemos uso de esta enseñanza bíblica ante la perspectiva de un nuevo año que hoy nos encontramos. Que por lo menos desde el punto de vista tuyo y mío es incierto. No es incierto para Dios. No es incierto para Dios. Pero para ti y para mí, sí. Así que la primera pregunta que quiero responder es: ¿qué tanto de nuestras vidas está en las manos de Dios?
¿Es un 50% que está en las manos de Dios? ¿Es un 70%? Podemos decir, bueno, yo estoy tranquilo porque sé que por lo menos el 90% de mi vida está en las manos de Dios. ¿Hasta dónde llega? ¿Cuánto es lo que abarca el cuidado de Dios sobre la vida de sus hijos? Bueno, David dice, en tus manos están mis tiempos. Y esta palabra tiempo aquí encierra todos los eventos de nuestras vidas, todas las circunstancias de nuestra vida, todas las circunstancias que tú y yo vamos a vivir. Es por eso que la NBI traduce este versículo diciendo, mi vida entera está en tus manos. Mi vida entera está en tus manos. Eso incluye tu familia, eso incluye el tiempo, eso incluye aún el lugar de tu nacimiento, donde tú has nacido. Dice David en el Salmo 139, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego, dice en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Tal vez tú eres una de esas personas que le hubiese gustado nacer con otro apellido. Quizás a ti eres de una de esas personas que le hubiese gustado nacer con otra apariencia física, quizás más alto, quizás más bajo, quizás con pelo, quizás pelado. ¿No es así? Pero todo esto fue determinado soberanamente por nuestro Dios, antes de que tú y antes de que yo naciéramos. En tu libro, dice David, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Algunas personas hubiesen querido nacer en otra época. ¿Por qué ahora que el presidente es Macri? ¿Por qué no nací cuando era Perón? O en otro lugar. O al menos cambiar las circunstancias que hemos tenido que atravesar, que enfrentar a lo largo de nuestras vidas. Pero hermanos, esas cosas no se encuentran en tus manos. No se encuentran en mis manos. Se encuentran en las manos de nuestro Dios. Las que son agradables y las que no lo son, se encuentran en las manos de Él. Dice Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será? A muchos les molesta no tener el control en las manos. Nos encantaría tener el control de todas las cosas en nuestras manos. ¿No es así? Como esa película blasfema, esa de Dios Todopoderoso, o algo así se llamaba, de Jim Carrey, que controlaba, ¿no? A ti y a mí nos encantaría tener el control y decidir y realizar eventos a nuestro antojo. Pero lo cierto es que no lo tenemos. No tenemos el control en nuestras manos. Y qué bueno que no es así. Qué bueno. Porque solamente es Dios el que tiene la sabiduría y solamente es Dios el que tiene el poder que se requiere para llevar a cabo la tarea tan difícil y tan compleja de gobernar toda su creación, de gobernar todas las cosas que existen, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Qué bueno que es así. Y que todo es para su gloria y para el bien de su pueblo. Porque si nosotros tuviéramos el control, lo haríamos para nuestra gloria. Así que si nos preguntamos, ¿qué tanto de nuestra vida está en nuestras manos? La respuesta es obvia. La respuesta es sencilla. Nada. Pero si nos preguntamos, ¿qué tanto de nuestra vida está en las manos de Dios? La respuesta también es obvia y es sencilla. Todo, el 100% de nuestras vidas está en sus manos. No importa por las circunstancias por las que tú y yo estemos atravesando. Nuestro Dios está en control.
Puede ser que a ti te dé una impresión que en este momento el mundo está pata para arriba. Uy, yo me encuentro aquí en esta circunstancia y tú ves todo pata para arriba. Muchas veces pasa eso. Pero eso es una impresión. Puede ser que a ti te dé la impresión, pero es una impresión equivocada. Nuestro Dios está en control. Hermano, Él sabe lo que está haciendo. Él lo sabe, aunque nosotros no lo podamos entender. Y creo que todos no sabemos un versículo de las Escrituras, nombrado, y muchas veces lo amamos, que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero para poder cumplir esta promesa, nuestro Dios tiene que controlarlo todo para cumplir estas promesas. Porque el que no controla todas las cosas, no controla nada. Yo ayer tenía muchos planes. Sin embargo, no fueron los planes que yo quise. Fueron otros planes. Yo no puedo controlar las cosas. Dios sí. Por eso Él hace esa promesa. Porque Él lo puede controlar todo. Dios puede decirnos y prometernos: el que me ama, todas las cosas les ayudan a bien, porque Él tiene el control absoluto de todas las cosas que suceden. Nada ocurre fuera de su voluntad. Él es soberano, Él es todopoderoso. Me gustaría ser más específico y considerar algunas de las circunstancias de la vida que están en las manos de Dios. Aunque a veces, debemos decir que es verdad, pensamos que no es así. Así que me gustaría tomar prestado 4 puntos. Es más, ya lo he tomado prestado, de un pastor de los tiempos antiguos, Octavio Winslow, que predicó precisamente este salmo, precisamente este pasaje. Y me gustaría que podamos ver qué cosas de nuestras vidas están en las manos de nuestro Dios. En primer lugar, los tiempos de prosperidad están en las manos de Dios. No te asustes, voy a hablar de prosperidad. Los tiempos de prosperidad están en sus manos. Hay personas a quienes Dios les concede ver el fruto de su trabajo, de su labor. Hay personas a quienes Dios bendice por su diligencia laboral, por cómo trabajan esforzadamente, y multiplica sus bienes, y multiplica sus riquezas. Génesis 24, 35. Dios enriqueció a Abraham, dice las Escrituras. No fue el diablo el que lo hizo, fue Dios. ¿Recuerdan Job? Job, cuando perdió todos sus bienes, en un solo día inmediatamente reconoció que tanto la prosperidad como la adversidad habían venido de la mano de Dios. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. La reacción de Job no fue: ay, Dios me quitó lo que el diablo me dio. No. Él dijo: Dios dio, Dios quitó. Hermanos, si perdemos de vista que los tiempos de prosperidad están en las manos de Dios, ¿saben lo que puede suceder? ¿Sabes tú lo que puede suceder? Vamos a convertir esas bendiciones que Dios nos ha dado en maldiciones. Los mismos bienes que el Señor nos ha dado se van a convertir en un lazo para nuestras vidas, para nuestras almas. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Para los que anotan, ¿no? Para los que me quieren acompañar en la lectura. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 en adelante. Dice allí: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón.
y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con el maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y sigue diciendo, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Él es el que te da las cosas que tú tienes. ¿Estás teniendo éxito en tu trabajo? Gloria a Dios. ¿Las cosas te están saliendo bien? Gloria a Dios. ¿Comenzaste, como quien dice, con buen pie el 2019? Gloria a Dios. Pero no te olvides que la sabiduría, que la capacidad vienen de la mano de Dios. Y que si Él no fructifica tus labores, tu trabajo, no importa cuánto tú trabajes, no vas a ganar nada. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pregunta Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Recuerdan Santiago capítulo 4, versículo 13? Cuando hablas de aquellos individuos que tienen muchos planes en sus mentes. Y dice Santiago, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y esto me recuerda, mientras preparaba, a un conocido que tengo. Él se había comprado 10 gallinas. Ya había planificado su gallinero, su granja. Voy a comprar incubadoras, los huevos van a ir en la incubadora, van a salir pollitos y estos pollitos se van a ir y van a multiplicarse. Y había hecho muchos planes. ¡Wow! Resulta que una de esas gallinas estaba enferma. Pasaron días, 1 o 2 días, esta gallina contagió a las demás y al poco tiempo, chau tus gallinas, chau tu gallinero y chau tu granja. Ay de los que hacen planes como si el mundo estuviera en el control de sus manos. Dice Santiago, porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, y esto no es una cábala, no es un mantra, una declaración profética, una declaración, no sé. Si Dios quiere es una actitud de nuestro corazón. Porque hay personas que piensan, si yo no digo, si Dios quiere, no va a suceder tal o cual cosa. Es una actitud de nuestros corazones. No es una cábala. Si Dios quiere, va a suceder. Así que los tiempos de prosperidad están en sus manos. Pero también están en sus manos los tiempos de adversidad, de aflicción, de dolor, de sufrimiento. No vamos a decir pare de sufrir. Están en sus manos, sí. Y lo sorprendente es lo rápido que nosotros podemos pasar de un estado a otro. Me han pasado a mí en estos días. Hoy estamos llenos de alegría y de gozo en el Señor, llenos de bendiciones, pero mañana podemos estar afrontando la más amarga de las aflicciones. Y a veces en el mismo día, te levantas por la mañana, un día maravilloso, espléndido, y a las horas
todo cambia. En sus manos está todo. La aflicción y la molestia no surgen de la nada. Y tenemos un buen ejemplo en las Escrituras. Elifaz, uno de los amigos de Job, tiene algo que decir con respecto a esto. Ellos dijeron muchas tonterías. Estos amigos de Job dijeron muchas pavadas a través del libro, que nosotros deberíamos tener cuidado al citarlas, porque no todo lo que se dice en el libro de Job es verdad. O sea, todo lo que el autor escribió de manera inspirada es lo que los amigos de Job dijeron, sí, pero no todo lo que los amigos de Job dijeron es verdad. ¿Se entiende? Ellos dijeron ciertas cosas, y el autor dijo, estas cosas es verdad que le dijeron, pero no es verdad lo que dijeron. Job 5:6 dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la aflicción, la molestia, el sufrimiento no sale de la nada. No viene de la nada, no viene así porque sí. No viene así porque sí. Por supuesto, el amigo de Job Elifaz estaba implicando erróneamente que los sufrimientos que estaba atravesando Job eran una prueba inequívoca de que Job había pecado. Ellos lo acusaban de eso a Job, pero estaban equivocados. Ellos le decían, Job, tú debes examinar porque tú hiciste algo malo. En la mentalidad de ellos, cada cosa mala que viene en nuestra vida es producto del pecado. Todas las cosas son producto del pecado, todo sufrimiento y dolor. Pero la Biblia nos enseña que no siempre es así. Pero hay algo de lo que él dijo, de lo que Elifaz dijo, en lo que tiene razón. Él tiene razón cuando dice que la aflicción y la molestia no surgen de la nada. Es verdad, la aflicción y la molestia, el sufrimiento, no surge de la nada. La adversidad no surge de la nada. Ambas fueron determinadas, fueron decretadas por Dios. Aunque es probable que llegue a nuestras vidas por medio de personas, el sufrimiento, la adversidad llegue por medio de personas. Es por eso que nosotros no miramos a Dios, hay veces, miramos a las personas que nos causan ese problema, esa dificultad, esa adversidad. Agentes que Dios usa para causar ese problema. Al final de cuentas, esas personas que nos han causado problemas también son responsables de sus acciones. Pero ellas no pueden hacer absolutamente nada de lo que Dios ha determinado. ¿Y qué pudo ser más injusto y más pecaminoso que el haber condenado a Cristo a morir crucificado? ¿Qué pudo ser más injusto y más pecaminoso que eso? En toda la historia humana nunca ha habido y nunca habrá un veredicto más absurdo que el de Pilato. ¿Cuál fue el veredicto de Pilato? Bueno, él dijo, Jesús es inocente, pero debe morir. Y le vamos a liberar a Barrabás, en cambio. Pero ¿qué dice Hechos, capítulo 4, versículo 27? Dice, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esos responsables de sus acciones, Dios habiendo determinado que esas cosas sucedieran. ¿Fueron Herodes, Pilatos, los líderes religiosos, los gentiles, responsables por su pecado? ¿Pagarán ellos delante de Dios por su pecado? Sí, pero sus acciones no tomaron a Dios desprevenido. No es que Dios estaba en el sillón y pasó y Dios se despertó porque... No,
Dios había determinado que eso sucediera. Es más, Dios había decretado dejarlo seguir el curso de su maldad, porque a través de eso es que estas personas iban a llevar a cabo el plan redentor de Dios. ¿Quién entiende esto? ¿Tú lo entiendes? Por eso es que Pablo en Romanos 11:33 hace esa declaración maravillosa, cuando luego de haber explicado el Evangelio y todos los componentes del Evangelio, él dice, ese capítulo termina diciendo: oh profundidad de las riquezas y de la ciencia de Dios, dice. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén, dice Pablo. Mi hermano, no podemos saber de antemano cuáles son o cuáles van a ser nuestras aflicciones durante este año. De que vamos a sufrir, te lo voy a asegurar. Vamos a sufrir, no te voy a decir pare de sufrir. Vamos a tener adversidad. Es más, el Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Yo creo en lo que dice el Señor. Aunque no nos guste, aunque es necesario, nosotros no sabemos lo que vamos a sufrir en este año. Pero no olvidemos que esos tiempos de adversidad, esos tiempos de dolor, de aflicción, vienen de la mano de Dios. Y que Dios tiene un propósito con cada evento que ocurre en tu vida y en mi vida. Tal vez tendrás que sufrir la pérdida de algo que tú atesoras, que tú amas, algo que es bueno en sí mismo. Pero es posible que ese algo se esté convirtiendo en un ídolo en tu vida, entonces Dios te lo va a quitar. Tal vez tendrás que pasar por momentos intensos de soledad en este año. ¿Sabes por qué? ¿Sabes para qué? Quizás para disfrutar más plenamente de una comunión con nuestro Dios. Es posible que el Señor quiera enseñarte en este año a ser más paciente. Conmigo ya empezó, Quizás es eso. Cuidado con pedir paciencia. Debemos pedir paciencia. Recuerdo una anécdota. Un pastor decía que se le acercó una hermana y la hermana le dice: pastor, yo quiero paciencia. Soy muy impaciente. Y el pastor: bien, hermana, vamos a orar. Señor, envíale pruebas. Señor, envíale aflicciones. Señor, envíale circunstancias difíciles. Y la hermana: sí. Es así como el Señor va a traer paciencia. La prueba de nuestra fe produce un carácter apropiado, dice la Biblia en Santiago. Y una de las cosas que produce es paciencia. Paciencia. Es posible que el Señor quiera ponerte en dificultades donde Él te va a enseñar a depender más de Él en oración. Quizás tú no estás orando como debes y el Señor te va a meter en esos tiempos y en esas circunstancias para que tú ores más, para que tú disfrutes de una comunión más cercana con Él. Yo no sé cuáles van a ser todos los propósitos de Dios. No lo sé. Y hablando de aflicción, Pablo habla cuando tuvieron que atravesar aflicción durante su ministerio en Asia. Dice que Dios los había colocado en una situación difícil, extremadamente dolorosa y angustiosa, hasta el punto, Pablo dice, que había perdido la esperanza de conservar la vida. Allí en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 9, si lo quieres anotar para luego ver. ¿Para qué Dios lo puso en esas circunstancias? Dice, para que no confiáramos en nosotros mismos, dice Pablo,
sino en Dios que resucita de los muertos. Dios quería que Pablo no confiara en sí mismo. Y quizás lo mismo está haciendo contigo, conmigo. Así que, mis hermanos, los tiempos de prosperidad están en las manos de Dios. Los tiempos de adversidad están en las manos de Dios. Pero también los tiempos de tentación, los tiempos de lucha espiritual también están en las manos de Dios. Y este es uno de los aspectos que más temor quizás trae a nosotros, que más temor produce en nuestros corazones. Nosotros no sabemos cuáles van a ser las tentaciones que tendremos que afrontar, que las tendremos que afrontar, porque van a venir tentaciones. Pero si algo podemos tener certeza es que vamos a ser tentados. Tendremos que atravesar periodos de intensa lucha espiritual en nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: no nos podrá sobrevenir ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que, hermano, ya hay una cantidad cierta de tentaciones que vamos a tener que afrontar. Ya Dios las sabe cuáles son. Y están en sus manos, en las manos de nuestro Dios. Los tiempos de tentación están en las manos de Dios, pero dice Santiago, capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, para que no haya confusión en esto, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ni Él tienta a nadie. Ninguna tentación viene a nuestras vidas hasta que primero haya sido supervisada y permitida por nuestro Dios. Él las permite, Él sabe lo que va a ocurrir, pero Dios no tienta a nadie. Me encanta cómo lo dicen los autores de la Confesión de Londres. Ellos dicen que a menudo Dios usa esos tiempos de tentación para ciertas cosas, dice. Dice que usa esos tiempos de tentación para disciplinar a sus hijos, para hacernos más conscientes de la corrupción que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, para hacernos más humildes, para que dependamos más de Él. O simplemente, dicen ellos, para hacernos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado. O para otros fines santos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos, de sus hijos, es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Gloria a Dios por eso. ¿Eres creyente? Tú estás sostenido por las manos de Dios en medio de la tentación. Cuando termine este año, no importa cuántas tentaciones hayas atravesado, hayas tenido que enfrentar, vas a seguir exactamente en el mismo lugar, sostenido por las manos de Dios, porque Él dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y nadie las puede arrebatar de mis manos. Y un aspecto más que debemos señalar es que el tiempo de la muerte también está en las manos de nuestro Dios. Job, capítulo 14, versículo 5, dice: los días de cada hombre están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Y le pusiste límites de los cuales no pasará. Ninguno de nosotros puede estar seguro de que a fin de año vamos a estar aquí. O tú sí. Puede decir: hermano, hasta fin de año nos veremos. Dios quiera que sí, pero no lo sabemos. No podemos afirmar con certeza: en diciembre o el próximo 24 estaremos todos aquí. No lo sabemos. Ninguno de nosotros podemos afirmar eso.
Pero lo que sí estamos seguros es que nadie, ni tú ni yo, se irá antes de tiempo. De que si somos creyentes, cuando nosotros partamos de aquí, estaremos en un lugar infinitamente mejor que este. ¿O no es así? ¿O no esperas eso? Estaremos en un lugar mucho mejor. De eso sí podemos estar seguros. Así que, hermanos, no tenemos nada que temer. No tenemos nada que temer, porque aún el tiempo de la muerte está en la mano de Dios. Las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, dice Pablo. No son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18. No se compara con la gloria venidera. Es incomparable la gloria que nos espera. Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Y esta es la enseñanza de este texto. Esta es la enseñanza. Toda nuestra vida está en las manos de Dios. Él es soberano. Él es el Dios de toda gracia, el Dios de toda bondad, el Dios de toda sabiduría, todopoderoso. Todopoderoso, el que se identificó plenamente contigo y conmigo, plenamente. Cuando Él vino, se hizo humano, tomó el cuerpo humano, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En las manos de Él están nuestras vidas. La pregunta que me gustaría responder ahora es: ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida práctica? ¿Cómo la aplicamos? ¿Qué hacemos con esto? Una cosa es enseñar y creer esto. Dios es soberano. Él tiene un cuidado especial sobre sus hijos. Tiene un cuidado especial de todas las cosas. Pero otra diferente es vivir a la luz de esta verdad. Vivir a la luz de esta verdad. Creo que todos aquí sabemos que para tener una buena calidad de vida debemos ejercitarnos y comer bien. ¿No es así? Todos sabemos eso. Tú y yo sabemos que debemos ejercitarnos, que debemos comer bien, de una manera saludable. Aunque muchos no lo hacemos, sabemos que para tener una buena calidad de vida, quédese tranquilo que no le voy a preguntar a cada uno de ustedes. Pero el hecho que sepamos esto, el hecho que sepamos que hacer ejercicio y comer de manera saludable trae beneficio a nuestra vida. El saber eso no nos lleva a hacerlo. El que sepamos que debemos hacer ejercicio no nos lleva a hacer ejercicio. El que sepamos que debemos comer de una manera adecuada no nos lleva a hacer una dieta equilibrada, balanceada. Podemos saber una verdad y no necesariamente vivir de acuerdo a esa verdad. Y lo mismo puede suceder con esto. Lo mismo puede suceder con esto. Saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Saber que Dios es soberano. Saber de la soberanía de Dios. De nada sirve saber que nuestras vidas están en las manos de Dios si no aplicamos esto a nuestras vidas. A las diferentes circunstancias que nos tocarán afrontar a lo largo de este año. Entonces, ¿en qué nos ayuda el saber que en las manos de Dios está nuestra vida? Bueno, en primer lugar, esta enseñanza nos acerca a Dios, al recordar que Dios es un Dios cercano. Nuestro Padre Celestial cuida de nuestras vidas de una manera particular, pero Él no cuida de nuestras vidas a control remoto. Joel, Leo, Marcelo, Él no controla nuestras vidas a control remoto. Hoy vemos que todo se maneja a control remoto o a través del Wi-Fi, ¿no es así? Dios no lleva adelante su providencia a través del Wi-Fi o del control remoto. No, Él protege, Él cuida a sus hijos de una manera particular. Es en sus manos que está nuestra vida. Él nos quiere más cerca, porque nuestras vidas están en sus manos. No nos dirige a control remoto. Él nos quiere más cerca. Y este es un aspecto que es fácil de que perdamos de vista. ¿Por qué? Porque en aquella época, por ejemplo en la que escribe David,
no como la que hoy vivimos nosotros. Las personas dependían directamente del campo, ¿no es así? Dependían del campo. Bueno, ellos sabían que la sequía los llevaba a pasar hambre. Ellos sabían que una larga temporada de lluvia podía dañar lo que se había sembrado. Traía hambre, algo terrible. Por lo tanto, era más fácil para un creyente de esa época ver la mano de Dios en todas aquellas cosas en las cuales él dependía de Dios para sostener su vida. Salmo 104, mire lo que dice aquí David en relación a esto. Dice, Él hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre, dice. Él hace producir, Él da la hierba, saca el pan, da el vino, el aceite, el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Quién hace todo esto? ¿Quién provee todas estas cosas? Dios las provee. Y más adelante sigue diciendo, versículo 27 del 104, todos ellos, hablando de todas las criaturas, de toda la creación de Dios, esperan en ti, dice, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das y recogen. Abres su mano y se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envía tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Estos hombres de aquellos tiempos están conscientes del cuidado particular de Dios. Dios tiene un cuidado personal con su creación. Cuidado particular de su creación. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa con nosotros? Hoy nosotros vamos al supermercado y ya tenemos todas las cosas elaboradas. ¿No es así? Es así. Y es muy fácil que nosotros podamos perder de vista esto. Podamos perder de vista que si Dios quiere, cierra su mano y no provee. Si Dios quisiera en un instante dejar de proveernos, no tendríamos nada para comer. Pero en esa época ellos eran muy conscientes. Y lo que David dice en el Salmo 104 sigue siendo verdad hoy. Tú dependes de la mano de Dios día tras día. Día tras día dependes de la mano de Dios. Nosotros debemos orar exactamente como el Señor nos enseñó. Danos el pan de cada día, porque dependemos de ti, Señor. Danos el pan de cada día, porque dependemos de ti. Hermanos, nuestro Dios es un Dios cercano. Él está atento a ti y a mí, en cada circunstancia, de una manera especial. Cuando tenemos esta perspectiva de un Dios cercano, esto nos anima a acercarnos a Él, con la confianza de un hijo que sabe que es amado, que es cuidado por Dios. Y me encanta cómo lo dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, dice. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Nuestro Dios es un Dios cercano. En segundo lugar, esta enseñanza es un poderoso antídoto contra la ansiedad y el temor. Son muchas las cosas que nos pueden suceder a lo largo de este año. Muchas. Pero en las manos de Dios está nuestra vida. No en las manos del destino, de un destino ciego y caprichoso. En Mateo 10:29, hablando del cuidado de Dios, de un cuidado paternal de Dios sobre sus hijos, dice el Señor Jesucristo, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo esto, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, dice el Señor. A pesar de su tan poco valor, ni uno de ellos puede morir sin el consentimiento de Dios, dice. ¿Y qué de nosotros, entonces? ¿Qué de ti? ¿Qué de mí? Bueno, el Señor sigue diciendo, versículo 30 del capítulo 10, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No temáis, no permitan que sus corazones se llenen de ansiedad, le dice el Señor. Y en el Salmo 31:14, en el pasaje, en el capítulo nuestro,
Luego de hablar de las aflicciones, David habla de las aflicciones. Él venía enumerando las aflicciones en este salmo. En el versículo 14 dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, y digo, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, dice David. David se recordaba a sí mismo que tú eres mi Dios, Señor, y en tus manos está mi tiempo. ¿Por qué tememos? ¿Por qué tenemos que tener temor entonces, hermanos? ¿Por qué tenemos que tener ansiedad entonces? Me encanta cómo dice el Señor ahí en ese mismo versículo 29 del capítulo 10, que no se venden 2 pajarillos por un cuarto, dice. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permitirlo nuestro Padre, dice. Él es nuestro Padre. Él es tu Padre. Él es mi Padre. ¿Cómo podemos tener temor? Aquellos que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Aquellos que fuimos redimidos de nuestros pecados. Aquellos que fuimos salvados por sus sangres, adoptados a la familia de la fe. Dios cuida de los gorriones. No va a cuidar de ti, no va a cuidar de mí. Los gorriones no tienen un psiquiatra. No tienen un psiquiatra de gorriones que les ayuda a curarse la ansiedad. No vi nunca un consultorio para gorriones de psiquiatra, o tú sí lo viste. No tienen que hacer terapia, no toman tranquilizantes. Ellos saben instintivamente que el Dios que lo creó llenó la tierra de alimentos para ellos. Llenó la tierra de gusanos, distintos alimentos para ellos, para alimentar a todos los gorriones. Ninguno de ellos se preocupa. ¿Qué dice el Señor en Mateo 6? Versículo 25. Dice: no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, dice. Ellos no tienen una cuenta de gusanos por si acaso, no tienen una cuenta bancaria de gusanos. Por ahí se pone fea la cosa en el 2019, dicen los gorriones. Vamos a hacer una cuenta de gusanos. No, ellos saben que Dios los cuida, ellos saben que Dios los protege. No estén ansiosos, nos dice el Señor. Dejen eso para los paganos, para aquellos que no conocen a Dios. Vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad, antes de que ustedes se la pidan. ¿Por qué tenéis temor? Y en tercer lugar, esta enseñanza nos mueve a forzarnos en el cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidades. Esta enseñanza nos ayuda en el cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidades como cristianos. Algunos pudieran llegar a pensar: bueno, esta enseñanza es un incentivo para la vida despreocupada. Dios tiene el control de todo. Yo me siento en el banquito y Dios obra. No, mi hermano. Dios está en control. Entonces, no importa lo que yo haga, decimos. O lo que yo deje de hacer, será lo que será. No, mis hermanos, porque el Dios que tiene el control de todas las cosas también determinó los medios por los cuales las cosas habrán de suceder. Y nosotros somos responsables. Esto es un misterio, sí. Y Dios no nos pide que descubramos el misterio de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. No, Dios no nos pide. Pero el hecho de saber estas cosas, que no pasan así porque sí, sino bajo el cuidado paternal de Dios Todopoderoso, esto debe ser un incentivo para la acción, no para la despreocupación. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12 es claro. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. ¿A quién les habla? A los creyentes. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Quién es el que en vosotros produce el querer como el hacer? Dios. Dios produce en vosotros el querer como el hacer. Más claro, imposible. Dios es soberano y nosotros somos responsables. Esto debe motivarnos a la acción, debe motivarnos a nosotros a hacer.
Pero al mismo tiempo, esta enseñanza, en cuarto lugar, nos mueve a depender enteramente del Señor. Enteramente. Debe llevarnos a eso. Debe llevarnos a depender enteramente a medida que nosotros vamos desenvolviéndonos, a medida que nosotros vamos cumpliendo con nuestros deberes y responsabilidades como cristianos. ¿Cómo se traduce esto en nuestras vidas? En una mayor conciencia de la necesidad que tenemos de orar. Tenemos una necesidad de orar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 es claro. Y debemos orar sin cesar. Hermanos, no confíen en mí como predicador. No confíen en los predicadores. Nosotros no tenemos poder. No tenemos poder para edificar, ni para edificar las almas, y no tenemos poder para convertir a un inconverso. No tenemos poder. Tenemos que orar. Todos tenemos que orar. Debemos orar. Es un mandato de Dios. Y me gusta lo que dice Piper con respecto a la oración. Dice, uno de los mayores usos del Twitter y de Facebook será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. No fue porque tú no tenías tiempo, mi hermano. Fue porque tu tiempo lo estabas dedicando a otras cosas que no eran prioritarias. ¿Es pecado el Facebook? No. ¿Es pecado Twitter? No. ¿Es pecado Internet? No. ¿Es pecado YouTube? No. Pero debe haber una prioridad en nuestras vidas. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Y por último, ya terminando, esta enseñanza es un llamado a los pecadores. Es un llamado a los pecadores a que se reconcilien con aquel Dios cuyas manos están cuya vida está en sus manos, Amigo, querido amigo que has venido aquí quizás por primera vez, o quizás estás dándote cuenta que no eres cristiano. Todo lo que hemos visto hoy es de gran consuelo, pero solamente para los creyentes. No nos confundamos. Todo esto es de consuelo para los creyentes. Solo para aquellos que reconocen su pecado. Solo para aquellos que saben que son merecedores del infierno y de la ira de Dios. Solo para aquellos que saben que son incapaces de salvarse. Solo para aquellos que han venido a Cristo arrepentidos, humillados, confiando en su obra. ¿Sabes qué? Tu vida también está en las manos de Dios. Tu vida también está en las manos de Dios. En el sentido de que tú no escapas a su control. Pero quiero decirte algo, terminando. Con la carga que hay en mi corazón y el deseo de todo lo que te pueda llegar a decir, lo peor que te puede pasar es caer en las manos de este Dios. Caer en las manos de este Dios. Porque nosotros vemos aquí, en el Salmo 31:15, estamos hablando que estamos en las manos de Dios para su cuidado. ¿No es así? Pero Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y tú estás en las manos del Dios vivo. Y este pasaje habla de juicio, habla de ira, habla de condenación. Horrenda cosa es caer en sus manos. Él es infinitamente santo, Él es infinitamente justo y no va a tratar con ligereza tu pecado. No va a tratar con ligereza el pecado. Por eso es que Cristo tuvo que venir al mundo. Porque Dios no tomó a la ligera el pecado. Tuvo que venir a morir, a sufrir en la cruz, pagar el precio de los pecados que merecían todos aquellos que han venido a Él. Sobre la obra de su vida perfecta, sobre la base de su obra perfecta en la cruz, es que el Evangelio anuncia salvación, anuncia perdón de pecados, anuncia el don de la vida eterna, gratuita, por gracia, no por lo que tú puedas hacer, para todo aquel que cree. Si tú crees, hay perdón de pecados. Si tú te arrepientes, hay perdón de pecado para ti. Hay salvación para ti. Hay vida eterna para ti.
Hay salvación en Cristo solamente, para todo aquel que cree en Él. Pero no hay salvación fuera de Cristo. No importa lo que tú creas, solamente hay salvación en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo en Cristo. No hay otro nombre. Él es el único mediador. Tus obras no pueden mediar contra un Dios santo. Ven a Cristo. Reconoce quién eres. Y Él te va a perdonar. Él es amplio en perdonar. Es generoso, es amoroso nuestro Dios. Y nosotros, hermanos, que podamos ser fortalecidos por su palabra en este nuevo año, sabiendo que tu vida y la mía están en sus manos. David termina el Salmo 31, 24, en el versículo 24, diciendo: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esforzaos todos vosotros que esperan en Dios, y tome aliento nuestro corazón. Mi hermano, tu vida y la mía están en nuestras manos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Cuán difícil es para nosotros todas las cosas que atravesamos, pero hoy tú nos hablas y nos enseñas que nuestra vida